cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeñal. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeñal. Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anáhuac. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anáhuac. Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este es el hijo, este es el hijo, este es el hijo para hacer mi altar. Este es el hijo, este es el hijo, este es el hijo para hacer mi altar. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su faz, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su faz. En la tilma entre rosas pintadas, en la tilma entre rosas pintadas, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó a dejar. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó a dejar. Desde entonces es para el mexicano, es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie con María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy martes 11 de agosto del 2020. Para todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, un saludo muy especial en el Señor y bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial para dar inicio a esta transmisión de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios, con la bendición de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia.
ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra, Señor, penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras según tu voluntad. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en la palabra para expresarnos bien. Abrirnos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo. Dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, saludo por aquí que me ha escrito en este momento. Para doña Teresa Calle, un saludo muy especial, que el Señor le bendiga. Para Irving Velázquez, dice bendiciones desde Nicaragua, de parte de la familia Velázquez Johnson, que el Señor les bendiga a ustedes, mis queridos hermanos de Nicaragua, especialmente esta familia. También saludo a Polo Reyes, dice buenos días, hermano, pido oración por el eterno Obeso Rivera, al cumplirse hoy un año de su partida de este mundo al encuentro con Cristo resucitado. Con mucho gusto a las 3 de la tarde en la Coronilla. Saludo también a Liliana María Iral, dice buenos días, gracias. Bueno, un saludo para ella y para todos los demás que están siguiendo el programa. Un saludo muy especial en esta mañana. Saludo también a María Carmen Silvestre Martínez, que el Señor la bendiga también, mi querida hermana, y gracias por estar siguiendo esta transmisión de este programa Manifestación de Poder con la palabra de Dios. Santa Clara, apenas a los 18 años, suplicó al hermano Francisco de Asís que le permitiera compartir su vida. Así pues, se encerró en una casa en ruinas cerca de la iglesia de San Damián, junto a la entrada de Asís. Su hermana Inés y otras jovencitas se le unieron para vivir en una absoluta pobreza. Ellas fueron las primeras franciscanas. Murió el 11 de agosto de 1253 a los 71 años de vida y fue canonizada en 1255 por el Papa Alejandro IV. Pues bien, hay una pequeñita, una breve historia o biografía de nuestra santa del día, Santa Clara, la fundadora, digámoslo así, de las franciscanas. Hoy las franciscanas están de fiestas, para ellas un saludo muy especial en el Señor. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, la primera lectura para hoy está tomada de la profecía de Ezequiel, en el capítulo 2,
versículo del 8, en el capítulo 2, versículos del 3 al 4. Así dice el Señor: tú, hijo de Adán, oye lo que te digo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el anverso y en el reverso. Tenía escritas elegir, lamentos y ayes. Y me dijo: hijo de Adán, come lo que tienes ahí. Cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el volumen. Y me dijo: hijo de Adán, anda, vete a la casa de Israel y diles más que todas las riquezas. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, no deja 99 en el monte y va en busca de la perdida. Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo su Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María, mis queridos hermanos y hermanas. Por aquí también saludo muy especial a la señora Carolina Restrepo en Charalá. Que el Señor le bendiga. Tendré en cuenta su intención para la coronilla de las 3. También saludo a Vasquera Canales. Saludos por... pido oración también a las 3 de la tarde con mucho gusto. Saludo a María Guadalupe González, que el Señor le bendiga también. A Rosita Pérez, que el Señor también le bendiga y le cuide. Y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar a la luz de la palabra que hemos escuchado en este día que la iglesia nos regala. Como ya les decía, hoy celebramos la memoria de Santa Clara, la fundadora de las hermanas clarisas, las hermanas franciscanas, mis queridos hermanos y hermanas. Hermana también de San Francisco de Asís, así que hoy ellos están de fiesta. Dice la primera lectura, mis queridos hermanos: cómete ese volumen. El profeta Ezequiel, hermanos, se le pide que nutre su existencia con el alimento que Dios da, simbolizando el rollo que ha de comer. Abre la boca y come lo que te doy, dice la palabra. Este gesto, hermanos y hermanas, va cargado de denuncia contra el pueblo de Israel. No seas rebelde como este pueblo rebelde. La profecía, hermanos y hermanas, no se quedará reducida a una denuncia oral, sino que toda la vida del profeta está encaminada al anuncio, de modo que no solo por el oído escuchen, sino que los ojos
tengan, mis queridos hermanos, sino que los ojos tengan la capacidad de ver los signos motivadores para el cambio de la vida del pueblo de Israel. Lo que el profeta, hermanos, ha de comunicar no es el resultado de un análisis de la situación, sino que le viene dado lo que tiene que comunicar. Hijo de hombre, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Es el mandato que recibe el profeta directamente de Dios. Palabras que primero han sido digeridas por él mismo, por el profeta, alimentando su vientre y que sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Hermanos y hermanas, nos deja el testimonio de su propia experiencia. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel, dice el profeta, es decir, la palabra de Dios que él digerió en ese momento para poder tener que ir a decirle al pueblo de Israel, la palabra de Dios en su boca le supo como miel, mis queridos hermanos. Cuando transmita la palabra recibida, estará fundada en lo que ha experimentado dentro de su corazón de ella. Palabras que alimentan, palabras que sacian, por lo mismo sus efectos alcanzan a la intimidad existencial del profeta. Hermanos y hermanas, su misión no es solamente denunciar, sino anunciar, señalando el modo de proceder y mostrar los resultados de la palabra que salva, hermanos. Esa también es la misión de un profeta, mis queridos hermanos. Cada uno de nosotros, los bautizados, es colocado en las mismas situaciones que el profeta Ezequiel, hermanos. Tú que me estás viendo y que me escuchas a esta hora de la mañana, tú eres una mujer, tú eres un hombre, tú eres un joven bautizado, y es colocado, mi querido hermano y hermana, en la misma situación del profeta Ezequiel. La misión profética no es condenatoria, sino iluminadora de la realidad del mundo y de cada individuo de la humanidad, mis queridos hermanos. La necesidad imperiosa de ser alimentados por la palabra que ilumina y llena la vida, que sostiene la propia existencia y al mismo tiempo, hermanos y hermanas, procura impulsar un cambio en su entorno social. Ha de comer, alimentarse de la palabra, descubrir en ella el contenido de lo que debe ser comunicado y abrirse a la novedad de una comunicación diferente, hermanos. No puede quedarse al margen de la experiencia de la dulzura saboreada al recibirla, hermanos. La devoción popular ha denominado de dulcísimo el nombre de Jesús, el que es la palabra que llena la vida y que da consuelo a nuestra vida. Dulzura sin límites, eso, hermanos, es el Señor Jesús. Ahora pasemos, mis queridos hermanos, a seguir reflexionando. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Es lo que se repite en la teofanía del Salmo. Esa era la respuesta del Salmo, hermanos. Qué dulce al paladar es tu promesa, Señor. Entonces, esto es lo que se repite en la antífona, hermanos, del Salmo de hoy. Qué dulce al paladar es tu promesa, Señor. De alguna manera, mis queridos hermanos, la petición se nos viene a mostrar los efectos de la acogida de la palabra y lo necesario que es recordarla. Es más, hermanos, es más dulce que la miel en un panal que destila, mis queridos hermanos. La permanente eficacia de la palabra acogida transforma la amargura en gozo, la dulzura, hermanos, en ternura y la acritud en dulzura.
Un cambio imprescindible para un ser humano y para una sociedad que se ha olvidado y que ha perdido los valores esenciales de la humanidad, de la humanización, mis queridos hermanos. Ahora, pasando al Evangelio, dice la palabra de Dios en el Evangelio, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mis queridos hermanos, una vieja inquietud para el ser humano. ¿Quién es el más importante? Una cultura de la competitividad, muchas veces desleal, que nos arrastra a pisotear la dignidad de las personas, enfrentando unas a otras con tal de pelearnos. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Mis queridos hermanos, vuelvo y repito esto. Una vieja inquietud para el ser humano. ¿Quién es el más importante? Una cultura de la competitividad, muchas veces desleal, que nos arrastra a pisotear la dignidad de las personas, enfrentando unas a otras con tal de conseguir poder y dominio. Estar por encima de los demás y ser quien dispone cómo tienen que ser las cosas y de qué manera se han de llevar a cabo. En ese tipo de sociedad es en la que, queridos hermanos, donde unos están por encima de los otros, queriendo y buscando la forma de pisotear a los demás. Hermanos, pues en estas circunstancias, Jesús en el Evangelio de hoy coloca a un niño en medio de esta situación. Es la misma situación que vivían en esa época y que hoy también la vemos, mis queridos hermanos. Entonces Jesús toma a un niño en medio de ellos. Es más elocuente la figura del niño, que adquiere un sentido mayor. Cuando la palabra llena de mayor contenido, mis queridos hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Jesús le dice, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, mis queridos hermanos. Dos cosas destaca. Primero, convertirse, es decir, cambiar de mentalidad, cambiar el chip que tenemos aquí metidos, hermanos. Es sacar ese chip de que quién es el más importante, que es que yo estoy por encima de los demás y puedo hacer con los demás lo que se me dé la gana. Entonces, convertirse es la primera, mis queridos hermanos, la primera cosa que podemos resaltar. Convertirse, es decir, cambiar de mentalidad, que es por donde empieza la conversión. Hacerse como niños, es decir, sencillez, humildad y deseo de aprender, que es lo que caracteriza al niño, mis queridos hermanos. En el niño no hay doblez, todo es más simple, hay humildad, no se pone por encima de los otros. Mis queridos hermanos y hermanas, te sorprendo lo que podría tener entre ellos. Los niños, mis queridos hermanos, nos dan a veces lecciones en la vida. Un extraordinario deseo de saber también hay en los niños. Jesús en otro lugar afirma, todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí, mis queridos hermanos. Lo que tiene que estar en el horizonte del bautizado y de la comunidad de creyentes no puede ser otra cosa, hermanos, que lo que el mismo Jesús señala. Que lo que él mismo nos ha señalado. Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, no dejará las 99 en el monte y va en busca de la perdida. Con ello, mis queridos hermanos, hace un planteamiento nuevo. El interés no está en ver quién es más que el otro, quién es el primero, quién es el más importante, quién es el que más títulos tiene, quién es el que más estudios tiene, quién es el que más corbata tiene. No, hermanos, lo significativo es mirar
para cuidar en el caso de descubrir la ausencia de alguien, procurar buscarlo y recoger en mis queridos hermanos a la comunión. Esto es lo que el Señor quiere. Por eso el Evangelio dice, hay más alegría por este pastor que encuentra a su oveja que se había perdido que por las 99 que no estaban escarriadas. Y eso pasa en el cielo. Cuando nosotros nos convertimos, como le decía al principio, cambiamos el chip de nuestra mente y nos convertimos verdaderamente al Señor, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que ya no necesitan convertirse. La voluntad del Padre, hermanos, no es otra que la salvación de todos, hermanos. El Señor, nadie se pierda. Él quiere que todos nos salvemos, mis queridos hermanos, y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Entonces la voluntad del Padre, hermanos, no es otra cosa que la salvación para todos nosotros, mis queridos hermanos. Se hará alusión a los pequeños, a los que no cuentan para una sociedad de tendencia excluyente, reconociendo que ellos son importantes. Para Dios, hermanos, todos cuentan y nadie puede ser dejado de lado y excluido. Ahora te pregunto, hermano, ¿qué lugar concede a la palabra en mi vida? ¿Qué lugar tú le concedes a la palabra en tu vida? Otra pregunta. Escrutarla llena de sentido nuestra vida y nos encamina a llevarla a los otros. Mis queridos hermanos, dos preguntas para que las reflexionemos. Entonces, mis queridos hermanos, un niño nos enseña de nuevo a sonreír y a llorar. En la lectura del Evangelio de hoy, hermanos, observamos que los niños en su sencillez interior llevan consigo, además, la capacidad de recibir y dar ternura. Ternura es tener un corazón de carne y no de piedra, como dice la palabra de Dios en Ezequiel 36:26. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, si escuchan un ruido muy fuerte al fondo, es porque al frente están excavando, hay una retroexcavadora sacando tierra para construir, entonces ese es el ruido muy fuerte que escucha al fondo. Mis queridos hermanos, la ternura es también poesía, es sentir las cosas y los acontecimientos, no tratarlos como menores objetos, solo para usarlos porque sirven. Los niños, hermanos, tienen la capacidad de sonreír y de llorar. Algunos cuando los toman para alzarlos sonríen. Otros se ven vestidos, ven a alguna persona vestida de blanco y creen que es el médico y que van a vacunarlos. Algunos les tienen miedo a las inyecciones y lloran por eso, pero espontáneamente sueltan su llanto. Los niños son así, hermanos. Los niños son espontáneos. Ellos son espontáneos, mis queridos hermanos. Sonríen y lloran. Dos cosas que en nosotros, los grandes, a menudo se bloquea. Ya no somos capaces, mis queridos hermanos. Muchas veces nuestra sonrisa se convierte en una sonrisa de cartón, algo sin vida, una sonrisa que no es alegre, incluso una sonrisa artificial y muchas veces hasta hipócrita. Una sonrisa de payaso, hermanos, miren los payasos, una persona maquillada, con un pimpón en la nariz, con un montón de matachitos en la frente o en los cacheticos, vestido con un traje especial, parado sobre una silla, estático o haciendo cosas para hacer reír a los demás. Pero a veces ese hombre que hay dentro de esa máscara que tiene, es un hombre que tiene problemas. Entonces es una risa de payaso, solamente de lo exterior, porque por dentro hay muchas cosas. Entonces, mis queridos hermanos,
Muchas veces nuestra sonrisa se convierte en una sonrisa de cartón, algo sin vida, una sonrisa que no es alegría, que a veces es hipócrita, incluso una sonrisa artificial de payaso. Los niños sonríen espontáneamente y lloran espontáneamente. Dependen siempre de frecuencia. Nuestro corazón se bloquea y pierde esa capacidad de sonreír y de llorar. A veces nos hemos vuelto como rocas, mis queridos hermanos, como hierro fundido en la candela, en el fuego, mis queridos hermanos. Entonces los niños pueden enseñarnos de nuevo a sonreír y a llorar. Pero nosotros mismos, hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿sonrío espontáneamente, con naturalidad, con amor, o mi sonrisa es artificial o hipócrita? ¿Todavía lloro o he perdido la capacidad de llorar? Dos preguntas muy humanas, hermanos, que nos enseñan los niños a nosotros. Y por eso el Señor hoy los pone al niño como ejemplo en el Evangelio, mis queridos hermanos. Por todos estos motivos, Jesús invita a sus discípulos a hacerse como niños, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y no solamente Jesús invita a sus discípulos, sino que estas palabras para nosotros, estas palabras del Señor que le dice a los niños, se dirige para usted y para mí. Los niños traen vida, y hermanas. Ciertamente los niños causan también preocupaciones y a veces muchos problemas, pero es mejor una sociedad con estas preocupaciones y estos problemas que una sociedad triste y gris porque se ha vuelto como roca o como hierro. Es mejor los problemas y las preocupaciones que una sociedad triste y gris porque se quedó sin niños, hermanos y hermanas. Y cuando vemos que el número de nacimientos de una sociedad llega apenas al 1%, podemos decir que esta sociedad es triste, es gris, porque se ha quedado sin niños, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora, terminemos esta reflexión a la luz de la palabra de Dios con esta oración. Que caminando contigo voy protegido contra todos esos problemas cotidianos que quieren habitar en mi corazón. Es importante comprender tu palabra con la inocencia de un niño que no se deja arrebatar su tranquilidad. Ayúdame a ser como niño, libre de angustias y de deseos de brillar. Ayúdame a ser pequeño con una esperanza alegre. Líbrame, oh Señor, de bondad, de todos esos pensamientos angustiosos típicos de mi adultez, que no me permiten vivir en forma sencilla todas las alegrías que quiere darme. Quiero descubrir esa pureza escondida en mi alma. Dice la Biblia, y en este momento vamos a hablar sobre algo muy importante. En esta segunda franja, ¿qué dice la Biblia? Vamos a hablar hoy, hermanos y hermanas, de la usura y sus consecuencias. Una interpretación desde el cristianismo. La usura es un pecado, hermanos. Lo que dice la Biblia, del latín usura, el término usura se refiere al interés que cobra cuando presta dinero. No estoy diciendo que entonces ahora no se puede cobrar intereses. Sí, pero lo que pasa, la usura se aplica para aquellas personas que son abusivos en la manera de prestar dinero, que se aprovechan de la necesidad de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, la usura es un pecado y es condenado por la palabra de Dios. Porque hay personas aprovechadas de la necesidad de otro para cobrar intereses por una plata del 20, 30, 50, incluso hasta del 100%, aprovechándose de la necesidad de otra persona, y eso es pecado, hermanos.
Sin embargo, la noción de usura está muy vinculada al interés excesivo en un préstamo y en la ganancia desmedida que obtienen los prestamistas, los que hay por ahí gota a gota que llamamos. Esos son los más usureros que hay. También personas que tienen una cosa que llaman una natillera, y también son usureros o usureras que se aprovechan de la necesidad extrema que tiene otra persona para prestarle una miserable plata, pero cobrándole intereses hasta del 100%. Eso es un pecado, y ante Dios tendrán que pagar esas consecuencias de ese pecado, porque se aprovechan miserable y vilmente de la necesidad de una persona para robarle, porque eso es robar. Eso es un ladrón a ojos vivos, un ladrón que no se esconde, que está a la vista de todos. De usura está muy vinculada al interés excesivo en préstamo y en la ganancia desmedida que obtienen los prestamistas, los gota a gota. Las personas y entidades que cobran intereses muy elevados reciben el calificativo de usureros o usureras. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre cobrar intereses de dinero? En Proverbios 28:2 dice la palabra: el que aumenta sus riquezas con usura e intereses acumula para el que se compadece de los pobres. El que aumenta sus riquezas con usura e intereses acumula para el que se compadece de los pobres. Y en Lucas capítulo 6 versículo 35 dice la palabra: amén a sus enemigos, a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los que son buenos, mis queridos hermanos, y Él es duro con los que son malos. Y en Ezequiel capítulo 18 versículo 13 dice: el que presta con usura y cobra intereses, este hijo no vivirá. A causa de todas las abominaciones que cometió, morirá inmediatamente y su sangre caerá sobre él. Y en el libro del Éxodo capítulo 22-24 dice: prestar dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, ni le exigirá intereses. Mis queridos hermanos, prestar dinero se puede, cobrar intereses bien también, pero no ser un usurero o una usurera que se aprovecha de la necesidad del otro o de la otra para enriquecerse. Hermanos, ¿cuántas personas de estas gota a gota son millonarios porque viven a costillas de la necesidad del pobre? Hermanos, eso es pecado. Ante los ojos de Dios tendrán que rendir cuentas el día que se mueran. La usura humilla y mata. La usura es un mal antiguo que lamentablemente actúa como una serpiente estrangulando a sus víctimas. Es necesario, hermanos, prevenirla, sustrayendo a las personas de la patología de deuda adquirida para la subsistencia o para salvar una empresa. Y ahí es donde los gobiernos deben ayudar. Hermanos, la usura debilita también los fundamentos sociales y económicos de un país, de una sociedad, hermanos. De hecho, con tantos pobres, tantas familias endeudadas, tantas víctimas de graves delitos y tantas cosas, ningún país, ningún pueblo puede programar una serie de recuperaciones económicas, ni tampoco puede proporcionar seguridad. Mientras sigan habiendo ávaros,
La usura, vuelvo y repito, lamentablemente todavía actúa como una serpiente estrangulando a sus víctimas. Es necesario prevenirla, sustrayendo a las personas de la patología de la deuda adquirida para la subsistencia o otros para poder salvar a su empresa, su negocio, su pequeño negocio. En este sentido, hermanos, hay que forzar la educación como un método para prevenir comportamientos usureros o para evitar caer en las redes de la usura, mis queridos hermanos y hermanas. La usura se puede prevenir educando en un estilo de vida sobrio, que sepa distinguir entre aquello que es superfluo y lo que es necesario, y que permite evitar, hermanos, contraer deudas para adquirir cosas a las cuales se podría renunciar. Es importante recuperar la virtud de la pobreza y del sacrificio, mis queridos hermanos, de la pobreza para no volverse en esclavos de las cosas y del sacrificio, porque en la vida no se puede recibir todo. A veces, hermanos, también las personas se meten en deudas y pagan intereses hasta del 100% para comprar cosas que no son necesarias. A veces los deudores son culpables de que también los usureros aprovechen. Han prestado plata para comprar cosas que no son necesarias. Que no son necesarias para vivir, hermanos. ¿Cuántos no se endeudan para comprar un bendito televisor de no sé cuántas pulgadas? ¿Eso para qué? ¿Al caso eso te va a alimentar al prestamista? No. Al contrario, te va a generar más gastos. Porque tienen que pagar parabólica, DirecTV o tienen que pagar luz. Entonces, mis queridos hermanos, a veces las personas también son culpables de que los usureros aprovechen porque sacan prestado para comprar cosas que no necesitan, que no son necesarias. Al caso, lo que ves en un pedazo de televisor de 60 o más pulgadas, ¿no lo puede ver en un televisor de 12 pulgadas? No es lo mismo que se ve. Hermanos, entonces a veces los usureros aprovechan de las personas, pero las personas a veces también son culpables porque sacan plata prestada para algo que no es necesario. Es necesario entonces formar una mentalidad basada en la legalidad y en la honestidad a las personas y en las instituciones, incrementar la presencia de un voluntariado motivado y disponible hacia los necesitados, para que éstos se sientan escuchados, aconsejados, guiados para recuperarse de sus condiciones humillantes, hermanos. La más aborrecida de todas las formas de obtener dinero con justa razón es la usura, porque en ella la ganancia procede del dinero mismo y no de los objetos naturales. El dinero está destinado al uso de intercambio y no para incrementar por medio de él los intereses. El término intereses, que significa la creación de dinero a partir del dinero, que se aplica también a las multiplicaciones, mis queridos hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, la usura es algo real. Hay gente hoy en día que no sabe qué es la usura. Quizás no han escuchado jamás esta palabra. Otros, incluyendo muchos católicos, piensan que la usura se ha dejado de ser un problema actual. No, eso sigue siendo. Ciertos católicos liberales y no conservadores han argumentado que la iglesia cambió su proposición respecto a la usura y usando esto como trampolín, arguye luego que del mismo modo deberían cambiar su posición respecto a la
usura, mis queridos hermanos. La iglesia no cambia la postura. La iglesia sigue condenando esta práctica de adquirir dinero de una manera desmedida, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mi querido hermano, si usted que me está escuchando, me está viendo, de pronto es una de esas personas que está cayendo en el pecado de la usura, es momento para que recapacite, piense lo que la palabra de Dios dice y empiece a actuar como un hijo de Dios, no aprovechándose de la necesidad de la persona, sino verdaderamente prestando. Si es que tiene la forma de prestar, preste, pero cristianamente, sea consciente con la necesidad de la persona y no pretenda llenarse el bolsillo a costilla de la necesidad de los otros, porque ante los hombres uno puede hacer lo que se le venga la gana, pero ante los ojos de Dios, hermanos, nada hay oculto, porque allí ante los ojos de Dios todo está siendo descubierto, y ante la presencia de Dios es donde tenemos que rendir cuentas de este pecado de la usura. Personas usureras, ladrones, así se les puede también llamar. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, saludo por aquí a Luz Janete Tolosa. Que el Señor le bendiga, mis queridos hermanos. Hoy también saludo a mi hermana Janet. Saludos para ella. Y también saludos a la gatica de la casa. ¡Ay, Dios! Hoy a las 3 de la tarde también tendremos todas las intenciones. Saludo también a doña Nubia Cáceres, que el Señor le bendiga. A Patricia Castrillón Gómez. Saludo también a Selmira, Támara de Martínez, que el Señor le bendiga. También saludo a Paula Mejía. También saludo a Petita Campos Castillo. Bueno, no sé si así será el nombre. Bueno, doña Gloria ya la saludé. Hoy pues les pido a ustedes, mis queridos hermanos, que oren por mi mamá. Hoy está cumpliendo un añito más de vida que el Señor le concede. Se la encomiendo en sus oraciones para que pidamos por la salud de ella, que también está muy enferma, habita muy enferma, y necesitamos pelar rodilla para que el Señor le conceda la sanación, porque ya son más de 20 años que esta pobre mujer lleva luchando con esta enfermedad, que ni los médicos son capaces de descubrir qué es lo que tiene. Entonces, mis queridos hermanos, ya solamente nos queda es la misericordia de Dios para que ella se sane de esta enfermedad y pueda vivir tranquilamente. Y hoy está cumpliendo un añito más de vida. Se la encomiendo en sus manos a todos. Saludo también a Josiane Sousa. También un saludo muy especial para ella, que el Señor le bendiga. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a escuchar ahora la historia para el día de hoy, que está muy bonita. La historia de hoy se titula, mis queridos hermanos y hermanas, a ver que cargue por aquí este celular. La historia para hoy está titulada La casa de los 1000 espejos. Se dice por ahí que hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había una casa abandonada. Cierto día, un perrito, buscando refugio del sol, logró meterse por un agujero de una de las puertas de dicha casa. El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera. Al terminar de subir las escaleras, se topó con una puerta semiabierta. Lentamente se adentró en el cuarto y, para su sorpresa, se dio cuenta que dentro de ese cuarto habían 1000 perritos más, observándolo tan fijamente como él los observaba a ellos. El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los 1000 perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y le ladró alegremente a uno de ellos. El perrito se quedó sorprendido
al ver que los 1000 perritos también le sonreían y le ladraban alegremente como él. Cuando el perrito salió de aquel cuarto, se quedó pensando para sí mismo: qué lugar tan agradable. Voy a venir más seguido a visitarlo. Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio y se encontró en el mismo cuarto. Pero a diferencia del primero, este perrito, al ver a los otros 1000 en el cuarto, se sintió amenazado, ya que a su parecer lo estaban viendo de una manera agresiva. Este empezó a gruñir y obviamente vio cómo los 1000 perritos le gruñían también a él. Comenzó a ladrarles ferozmente y los otros 1000 perritos le ladraban ferozmente también a él. Cuando este perrito salió del cuarto, pensó: qué lugar tan horrible este, nunca más volveré a entrar allí. En el frente de dicha casa se encontraba un viejo letrero que decía: la casa de los 1000 espejos. Moraleja, enseñanza para nuestra vida, hermanos y hermanas. Hay veces que el mundo nos devuelve lo que damos. Si decimos encerrar las cosas con una sonrisa, si decimos encarar las cosas con una sonrisa, es probable que nos devuelva una sonrisa. Si en cambio somos agrios y amargos, dando la peor cara, seguramente veremos lo mismo. Por eso, mis queridos hermanos, dedicamos momentos en nuestra vida para agradar a los demás, para poder recibir de lo mismo. Debemos llevar un rostro alegre para que recibamos también lo mismo de los demás. El reflejo de nuestros gestos y acciones es lo que proyectamos ante los demás. Repito, el reflejo de nuestros gestos y de nuestras acciones es lo que proyectamos ante los demás. Vemos las dos historias de los perritos. Uno entró, el primero, sonreía alegre, ladraba alegre, estaba feliz, y eso veía que los 1000 perros, no se daba cuenta que era él mismo, veía lo mismo en los 1000 espejos. Y entra el otro, agrio, gruñendo, ladrando ferozmente, y veía que los demás 1000 perros hacían lo mismo sin darse cuenta que él mismo era. Mis queridos hermanos, el reflejo de nuestros gestos y nuestras acciones es lo que proyectamos ante los demás. Nosotros somos espejos ante los demás, hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos ahora a escuchar la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida, mis queridos hermanos y hermanas. Espere, por aquí yo abro la carpeta donde tengo las frases para poderles compartir una frase para este día, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a ver por aquí cuál saco. Ser exitoso no te asegura la felicidad, pero la felicidad te da más posibilidad de éxito. Repito la frase del día para que la hagamos vida. Ser exitoso no te asegura la felicidad, pero la felicidad te da más posibilidad de éxito. Mis queridos hermanos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. A todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por haberme permitido llegar a cada uno de ustedes con este programa, Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy a las 3, mis queridos hermanos, entonces, la transmisión de la coronilla de la Divina Misericordia para que nos encontremos con Jesús, Eucaristía, y oremos por las necesidades de nosotros y por la de los demás. Hoy a las 3 tendré las intenciones que ustedes colocan.
para que oremos por esas intenciones que ustedes quieren que oremos, y que yo ore con mucho gusto, la vamos a tener en cuenta, mis queridos hermanos y hermanas. Pues bien, vamos a ponernos en sintonía con Dios para recibir la bendición. Dios Padre Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, te pido, Señor, en esta mañana que descienda sobre tu pueblo santo tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con una canción, mis queridos hermanos. A todos, gracias, mil gracias, un abrazo en el Señor, y que la Virgen María les acompañe en este día. Levante la mano las ovejas gordas, que sí se alimentan con su palabra.